Pues antes que nada, quiero darle la bienvenida a todas y todos por estar aquí en este curso que está ofreciendo el doctor Gonzalo Mayos. Les quiero agradecer muchísimo que se hayan tomado un poquito de su tiempo para acompañarnos. Y por otro lado, pues quiero darle las gracias al doctor Gonzalo Mayos por estar aquí, por haber aceptado amablemente estas nuevas plataformas digitales y virtuales para poder acompañarnos y para poder darnos este curso interesantísimo que se titula Visiones macro y críticas de la modernidad, un acercamiento desde la macrofilosofía. Para mí es un placer y un honor que pueda acompañarnos en el Departamento de Filosofía de la Ibero y a toda la comunidad universitaria que pueda darnos un curso con este tipo de temáticas tan alejadas de lo que usualmente se suele ofrecer en torno a temas filosóficos, ¿no? Y bueno, pues si les parece bien, voy a hacerles una rápida presentación de quién es el doctor Gonzalo Mayos. Voy a decir algunas cosas que a lo mejor al doctor Gonzalo Mayos le da un poquito de pena decir, pero bueno, pues que a mí me parece muy importante que se sepan. Por un lado, que es profesor titular de filosofía en la Universidad de Barcelona, en el departamento de filosofía. Él fue también, aparte de filósofo, pues fue ensayista y profesor y sobre todo un pensador muy inquieto. De hecho, bueno, también aparte de dar clases en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Oberta de Cataluña, es también director de el Open Network for Postdisciplinarity and Microphilosophy y también codirige el Grupo de Investigación Internacional de Investigación, Cultura, Historia y Estado, que es un grupo pues muy pujante, con mucha vida y que tiene a pues académicos e investigadores de muchos lugares. Yo tengo el honor de estar ahí en ese grupo de investigación. Y bueno, por otro lado, les puedo decir que el doctor Gonzalo Mayos está doctorado en la Universidad de Barcelona, tuvo el premio extraordinario de licenciatura y el tercer premio final de carrera y el premio Prat de la Riba a lo largo de su trayectoria académica, de su trayectoria escolar. Y bueno, desde algunos años ya tiene tiempo dando clases en estos lugares que les decía, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Oberta de Cataluña, además de estar en el Liceu Margall, que es una de las instituciones pues más importantes de Cataluña. Y pues aparte de trabajar una gran cantidad de temas y de estar interesado en múltiples asuntos de la contemporaneidad, cosa que les va a platicar él en un momento, pero que bueno, a mí me parece uno de los elementos más interesantes de su pensamiento. Y además puedo decirles que es uno de los profesores más generosos con su tiempo y que tiene una mayor disposición a tener vínculos. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales tengo el gusto y el honor de presentarles ahora al doctor Gonzalo Mayos y bueno, pues de darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un gusto verte por aquí. Es un placer para mí, querida profesora Paula Arizmendi. Es un honor volver, aunque sea telemáticamente, a la Iberoamericana de Ciudad de México, al Departamento de Filosofía, que agradezco su interés porque el COVID, la pandemia, no nos encierre a todos y no nos separe, mejor dicho. Quizás tenemos que estar bastante encerrados, pero al menos tenemos la posibilidad telemática de comunicarnos, quizás mejor que nunca antes. Hay que ser optimista. Quiero agradecer especialmente a todos los que se han y se van a conectar porque es un placer. Sé que todo el mundo tiene muchas ocupaciones. Precisamente al ser todo tan telemático, nos hemos encontrado con que realmente tenemos en Internet a todo el mundo entero. Eso genera, lo he pensado, lo he escrito, ya lo saben, una especie de angustia existencial que llamo sociedad de la ignorancia, porque de repente te das cuenta de que no puedes conocer ni tan siquiera lo que entre todos somos capaces de producir en un día, ¿no?
Pero bueno, como son tan amables de conectarse, voy a, pues a entrar en la temática. Les explicaré un poco, digamos, ¿qué se pretende con este curso? Y entraremos. He pensado tener el PowerPoint que irá acompañando mi exposición oral. No me ceñiré estrictamente al PowerPoint, que eso siempre es muy aburrido, muy cansado, muy reiterativo, pero sí que creo que puede funcionar como una especie de guía para ir viendo cómo vamos avanzando y dónde queremos ir, etcétera. Comenzaré presentándome, lo ha hecho muy bien la profesora Paula, solo dos aspectos. Intento ser muy interdisciplinar, y hay dos aspectos de mi trabajo que creo que vale la pena destacar para este curso. El primero de ellos es, digamos, mi producción escrita que pueden encontrar en este link. De momento me trata muy bien Google e Internet. Si ponen mi nombre en Internet saldrá mi web, mi blog, con toda mi bibliografía publicada, los PDFs, etcétera, ¿no? Y la parte que a ustedes, o al menos a los que les interesa este curso, les provoca más, es pues ese análisis de la historia de la filosofía moderna, de la modernidad, como procesos de muy larga duración. Yo ya lo verán, valoro la modernidad como un periodo de 3 siglos, de 3 intensísimos siglos. Al siglo XX y la parte que llevamos del XXI, en España, en Barcelona, lo consideramos contemporaneidad. Hablaré de ello porque voy a enmarcar la edad moderna en toda su complejidad y por lo tanto tengo que hablar algo, espero que no cansarles, del antes, de la premodernidad y algo del después, la posmodernidad, ¿no? Entonces, pues nada, este era un texto que está en mi blog. Explico un poco cómo llegué a la moderna. Digamos que básicamente toda, como profesional, como profesor, he sido profesor de moderna y de contemporánea, más de moderna que de contemporánea, aunque cada vez me preocupa más el presente y qué hacemos con nosotros, con nuestro presente, ¿no? Y la verdad es que eso no me aleja nada de la modernidad, porque creo que el gran eje que lo cambia todo en la historia humana, en la larga evolución, podríamos decir hasta darwiniana, filogenética, es la modernidad. Creo que eso marca muy bien digamos, por qué el curso que tienen entre manos en sus pantallas ha sido pensado, que se trata de discutir en él, ¿no? Iremos entrando lentamente. Bueno, pues lo primero sería eso, mi especialización, muy amplia siempre, muy muy macro, en la modernidad, ¿no? En el gran problema que es para la humanidad la modernidad, porque parece que todo cambia con la modernidad. Y de alguna manera quizás todavía ahora somos epifenómenos de la gran ruptura moderna. Bueno, otro aspecto que creo que es relevante para este curso de mi trayectoria es mi enfoque macrofilosófico. Defino, como ven, la modernidad como un macrociclo, un gran ciclo, que nosotros sintetizaremos algunos aspectos aquí en 3 días, pero que quiere estudiar 3 siglos
impresionantes. Desde finales del 16 y apurando, porque podríamos ir a bastante antes, hasta 1900, 1901. A mí me gusta ejemplificar en la muerte de Nietzsche, porque Nietzsche de alguna manera termina ese ciclo y obliga a abrir otro. Muchas de las confianzas, de los paradigmas, de las perspectivas que han dominado en la modernidad, no solo Nietzsche, pero Nietzsche ejemplifica muy bien su final, o si no, digamos, su muerte metafórica. Siempre asociamos Nietzsche con la muerte de Dios, pero hay que pensar que para Nietzsche la muerte de Dios incluía a todos los ídolos que lo acompañaban o que pretendían sustituirlo. Eso incluye pues cosas que nos centrarán mucho la atención, como es la verdad, como es la episteme, la ciencia, como es pues el nihilismo, elementos importantes en nuestro curso, como veremos, ¿no? Entonces, ese enfoque tan ambicioso, que me disculpo si eso obliga a que alguna cosa la tenga que sintetizar en demasía, pero como es un curso participativo, ustedes pueden intervenir, preguntar, argumentar y lo completaremos entre todos, ¿no? Bueno, pues ese enfoque es lo que llamo un enfoque macrofilosófico, que no creo que sea ningún descubrimiento nuevo, más bien creo que es algo muy antiguo. Pocos filósofos son más macrofilosóficos que Heráclito, Platón o Aristóteles. Me cuesta concebir alguien más macro. Whitehead tenía razón en que muchas veces la historia de la filosofía son básicamente notas a pie de página de los diálogos de Platón. Si eso ya no indica la capacidad de pensar los grandes problemas, cuestiones globales de la humanidad, no, realmente creo que pone el punto en lo que la filosofía ha pretendido siempre, ¿no? Que es pensar esos problemas importantes. Bueno, eso nos lleva a la situación actual, donde a veces ha predominado el centrarse, digamos que disciplinadamente, rigurosamente, valientemente. Yo lo valoro muchísimo. Yo también comencé haciendo y termino haciendo análisis a pie de página de las obras de Kant y Herder en mi tesis de licenciatura, de Hegel en mi tesis doctoral, etcétera, ¿no? Pero sí que a veces tenemos el peligro que la preocupación legítima y necesaria por el canon, por entender el canon, nos impide reflexiones más amplias, más transversales, las que planteaba Platón en sus diálogos, ¿no? Entonces, sin nada más, con este espíritu, esos dos elementos que quería complementar la amable presentación que ha hecho de mi trabajo la profesora Paula, pasemos a las cuestiones, ¿no? A ver, bueno, a ver, intentaré problematizar un poco cuáles son las preguntas, los conflictos que
que han llevado a este curso y que este curso no quiere quiere solventarlos, pero como todos no lo conseguirá, pero al menos intentará urbanizarlos, estructurarlos, decir cosas relevantes sobre algunos aspectos de esas problemáticas, ¿no? Entonces, una primera reflexión. Tenemos tendencia en filosofía en destacar la unidad, la identidad de nuestra tradición, de la filosofía a lo largo de toda la historia humana, desde la Grecia presocrática, desde Tales hasta, hoy diríamos, Zizek o Meillassoux, o el aceleracionismo, el poshumanismo, el realismo especulativo, es decir, ¿no? Digamos, toda la unidad de esa historia enorme, enormemente compleja, desde Tales hasta la edad moderna, la actualidad posmoderna, ¿no? Bueno, intentaré contraponer a esta tendencia que es legítima, porque tenemos que pensar en singular, en unidad, en universalidad la filosofía. Dividirlo también en pequeñas filosofías puede ser útil, pero es importante plantearse qué ha sucedido en la filosofía, en la historia de la filosofía, más allá de si el libro de filosofía de ese autor o de aquel otro dice pues cosas interesantísimas, etcétera. Pero si son tan interesantísimas, ¿qué relevancia tienen para la evolución de la filosofía en global y como tal, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva a necesarias periodizaciones que a veces tienen poco que ver con la evolución intrínseca de la filosofía, pero que nosotros intentaremos que lo que digamos tenga que ver con la evolución intrínseca de la filosofía, ¿no? A ver, hay muchos ejemplos, ¿no? Siempre ha habido distinciones potentes entre filosofías del ser o de la sustancia versus a las filosofías del sujeto, posteriormente a las filosofías del lenguaje, filosofías de la conciencia, filosofías metafísicas y filosofías postmetafísicas, entre el pensar arcaico, trágico, no nihilista, en relación a formas nihilistas, primero inconscientes y luego conscientes, entre pensar el ser y la maravilla de sudarse frente a las infinitas formas filosóficas que Heidegger denomina olvido del ser, y que siempre destaca que, siendo muy interesantes, olvidan esa problemática originaria fundadora, ¿no? Si ustedes quieren, también Derrida, planteando la filosofía, digamos, en un gran proceso de construcción y otro gran proceso de desconstrucción en el cual todavía, diría Derrida, estamos metidos nosotros, ¿no? Bueno, pues dentro de buscando esa problemática de la evolución esencial en lo filosófico, en la filosofía, nos centraremos en la filosofía moderna y en su noción de verdad, de racionalidad. Trataremos de mostrar que la modernidad, analizando la epistemicidad, lo verdadero, la razón, se convierte
en un momento central en la evolución profunda de la filosofía en su muy larga historia. La consideramos la modernidad un momento central en dos sentidos. Uno relativamente banal, que es pues es un momento importante, decisivo, central en ese sentido, ¿no? De decisivo, de importante, pero también en el sentido de estar en medio, de mediar conceptualmente en la historia de la filosofía. Diciendo una pequeña boutade, diríamos que la Edad Media fue denominada así, vista como un espacio medio entre el mundo greco-latino y el Renacimiento, la modernidad, ¿no? Pues bien, ahora, desde ya iniciando la tercera década del siglo XXI, pues tenemos que afirmar que el momento central, la Edad Media de la filosofía, ahora es la Edad Moderna. Lo ocupa la Edad Moderna. Es el punto que media y que lo cambia todo entre eso, el mundo grecorromano, la gran tradición constituyente grecorromana, la tradición medieval, incluso la renacentista por una parte, todo lo premoderno y la enorme complejidad de los siglos XX y XXI que a veces llamamos significativamente posmodernos o posmodernidad, ¿no? Claro, entonces eso nos plantea, bueno, ¿qué papel juega la modernidad? Esos tres siglos largos y complejos, donde ciertamente hay una persistencia perenne de grandes cuestiones básicas, eternas, pero también nos queremos preguntar por la dialéctica conceptual profunda que ha experimentado la filosofía en su atribulada y larga evolución. A partir de aquí, yo quisiera iniciar la temática a fondo con unas preguntas. Una primera pregunta se haría: ¿se ha mantenido todo incambiante en la filosofía con el paso de la modernidad? El paso de la modernidad, si pensamos desde una óptica de la filosofía perenne, parecería que solo han sucedido, pues eso, más notas a pie de página de los diálogos de Platón. O, esa es una opción, o, bueno, tenemos que aceptar que la propia filosofía se ha transformado durante toda esa historia. Y entonces, ¿de qué manera? No nos vamos a alargar y nos centraremos sobre todo, ya lo he dicho, sobre el tema de la verdad, la razón, la episteme, la ciencia, ¿no? Lo científico, lo considerado epistemológicamente verídico, riguroso. Eso es una cuestión perenne, eterna. Eso se lo planteó el primer griego. Eso se lo planteó quizás cuando decimos el nacimiento del mitos, ya estaba planteado en el mitos, y todavía, y por mucho tiempo me temo, continuaremos preguntándonoslo nosotros en ya la tercera década del siglo XXI. Pero la cuestión ¿es exactamente la nuestra, la moderna, la griega, etcétera, la misma aproximación a la verdad? Recordemos que para Grecia, y si tenemos tiempo lo trataremos,
esta cuestión estaba asociada a 5 grandes términos y ámbitos del saber. Por una parte, el logos, por otro, la aletheia, que es la que traducimos por verdad, pero habría que matizar, la matemática o las matemáticas, el matema, la techné mecánica, la creación poética, la poiesis, y el mito, el mitos. 6 grandes ámbitos donde se jugaba. La filosofía tenía, en Grecia, si tenemos tiempo de entrar, tenía que jugar al menos con estos 6 grandes ámbitos, ¿no? Además de religión, etc. Bueno, pues la cuestión es, ¿continúan perfectamente idénticas estas 6 aproximaciones durante el Imperio Romano, la filosofía latina, el cristianismo, la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad? ¿Persisten perfectamente idénticas cuando penetran en la Edad Moderna y con el acontecimiento constituyente muy relevante de la revolución científica? Insistiré que la revolución científica lo cambia todo y veremos en qué sentido lo digo. Bueno, pues eso no cambia durante la Edad Moderna, tampoco cambia después de la modernidad, en la llamada posmodernidad. Si hay algún tipo de cambio y de transformación en las aproximaciones filosóficas a la verdad, no afectan estas aproximaciones cambiantes, no afectan en absoluto a la propia filosofía. Podemos pensar que la filosofía permanece totalmente idéntica, incluso en medio de los mencionados cambios. De acuerdo, hay una filosofía perenne, pero todo es tan perenne en la filosofía. ¿No obligan estos cambios a adaptarse a la filosofía de alguna manera? Si la filosofía mantiene una relación tan íntima y esencial con la búsqueda de la verdad, ahora y antes, y en los inicios, de acuerdo, eso no lo negaremos, partimos de allí, pero no se ve interpelada en absoluto por esos cambios y no puede negarse a plantearse nuevas preguntas, la filosofía, en función de cómo ha cambiado la cuestión de la verdad en debate con los saberes que también se preocupan de la verdad. No solo la filosofía se preocupa por la verdad, también hay otros saberes, desde la religión y el mitos a la ciencia, la técnica y la logística, bueno, la logística no sé, pero digamos a todos los aspectos tecnofílicos, ¿no? Bueno, pues ya voy terminando este aspecto, ¿no? ¿Puede permanecer sorda, impertérrita, la filosofía frente a estos críticos debates que estamos planteando, estos violentos choques? Pensemos en el choque con la religión, con la teología, con el mito, con la literatura, con el trivium, con las matemáticas, con el quadrivium, con las ciencias físico-matemáticas, con la técnica, con los saberes industriales. Hoy hablamos de tecnociencia porque es prácticamente imposible separar los aspectos, al menos en lo que se hacen en los grandes institutos de investigación.
Bueno, entonces, para terminar estas preguntas, ¿no?, que serán muy difíciles de contestar, pero que nos ayudan a entrar en la dificultad de la problemática. ¿Puede explicar la evolución de la filosofía moderna una cierta indefinición filosófica que hoy vemos en la actualidad? Perdón. Cuando te llamo por teléfono voy a poner modo avión. Perdón, no lo puse antes. Vale. Lo compruebo. Vale, ya no me volverán a molestar. Y si me permiten, me sacaré la chaqueta, que con la calefacción es un poco caluroso. Bueno, pues terminamos, ¿no? Una de las ideas, de las impresiones, de las preocupaciones que marcarán este curso es la situación actual de la filosofía, que veo indefinida, veo en cierta retirada, que veo preocupante, y que intentaré explicar por qué hemos llegado, a dónde hemos llegado y quizás qué valdría la pena hacer en esa situación, ¿no? Nos preguntaremos qué lugar dentro de la verdad, del rigor epistémico, le corresponde hoy a la filosofía. Evidentemente, tengo bastantes polémicas con mis amigos positivistas. No soy un positivista, pero está claro que hoy tenemos que disputarnos la verdad y el rigor epistémico con las ciencias, y unas ciencias potentísimas. Y eso nos obliga y nos sitúa en un lugar incómodo. Porque si la verdad es patrimonio de las ciencias, ¿qué parte de la verdad puede permanecer todavía patrimonio de la filosofía? Sabemos que mucha gente, y gente inteligente, que saben, dicen nada, ya nada. La verdad, ya la filosofía no tiene nada que decir. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que todavía tenemos mucho que decir sobre la verdad y con rigor, pero tenemos que demostrarlo. Bien, pues son las preguntas que subyacen al curso y que, bueno, alguna intentaremos responder o clarificar, ¿no? Como hemos dicho. Bueno, vamos a plantear a partir de aquí la situación en la filosofía moderna. A ver, ¿cómo analizo la filosofía en la edad moderna? Si me permiten, lo sintetizaré bastante. Creo que para comenzar podríamos decir que la filosofía en la edad moderna se encuentra frente a un tetralema. Un dilema es la elección casi imposible entre dos opciones, ninguna de las cuales es fácilmente prescindible o eliminable. Un trilema es entre tres opciones. Pues yo diría que la filosofía moderna, la edad moderna, la filosofía se encuentra básicamente entre cuatro grandes opciones. Todas ellas le provocan grandes problemas y comporta sacrificios. Ninguna de las opciones es perfecta, es la maravillosa, creo yo. Lo veremos, ¿no? ¿Cómo planteo yo la filosofía en la Edad Moderna? A ver, recuerden que en la Edad Media
la filosofía había perdido o medio perdido el trono epistémico que había ocupado y que había creado para ella la filosofía griega clásica. Fue en Grecia donde nos acostumbramos a pensar que el trono epistémico, el trono de la verdad rigurosa, no que tenga que ver con mitos, no que dependa de Dios, de la divinidad, o que no dependa, era patrimonio de la filosofía. ¿Qué ha sucedido? Hombre, eso fue discutido durante la Edad Media. Sé que diré trivialidades, pero para situarnos. En la Edad Media, el famoso conflicto entre fe y razón, para gran parte del cristianismo, incluso de la escolástica, la filosofía debía subordinarse, o la razón debía subordinarse a la fe, y la filosofía, por tanto, a la teología. Ya saben que en el mundo escolástico, incluso la Facultad de Filosofía se centra en la Facultad de Artes, que es una facultad preparatoria para las tres grandes facultades superiores. Medicina, que curaría el cuerpo, el derecho, que cuidaría la sociedad, el cuerpo político, y la teología, que debía curar y salvar el alma, para simplificar el esquema, ¿no? La teología era la facultad superior en ese esquema, ¿no? Claro, la batalla fue dada, el averroísmo, las distintas escolásticas ayudaron a recuperar el trono de la verdad, de la episteme, para la razón, para la filosofía, pero no sin lucha. Pero además apareció pronto también otro desafío, además de la teología, es decir, la filosofía como razón sometida a la fe y a la teología. Y es el humanismo, el Studia Humanitatis, nacido del Trivium, el humanismo laico, sí, retórico, pero retórico. La filosofía siempre ha tenido una relación ambigua con la retórica. Por supuesto que Sócrates es quizás el mejor retórico de todos los tiempos, mejor que cualquier sofista. Platón es un gran escritor y un gran retórico, pero, digamos, no es eso lo más valioso de ellos, ¿no? No podemos, hay el problema de reducir la filosofía a literatura, para decirlo de alguna manera provocadora, a ficción. A ficción, ¿no? Es un saber retórico, verbal, literario, bello, magnífico, que convence, que seduce, pero que quizás no tendría el rigor epistémico que la filosofía desde Grecia ha pretendido y que la modernidad quiere volver a recuperar, ¿no? Bueno, pues la modernidad hay que verlo primero como un momento donde la filosofía intenta dejar claro, de nuevo, como en la Grecia clásica, que la verdad es patrimonio, es conocimiento, es saber de ella. Es ella la que dictamina en última instancia la verdad. Y entonces, digamos, y que por tanto, otra vez, como en la Grecia clásica,
la filosofía puede llamarse a sí misma simplemente como la episteme. En Grecia, la filosofía era el saber, era la sofía, el saber científico. Bien, ¿qué sucede en la modernidad? Hombre, los modernos, una parte importantísima, y lo conseguirán mayoritariamente, pondrán los puntos sobre las íes demostrando que la filosofía volvía a ser la episteme, la gran ciencia, el gran conocimiento riguroso, verídico de todo, de todo. Bueno, pero para ello tuvo que crear, buscar, pero en gran medida buscar creándola una poderosísima aliada, que significativamente se llamó o llamaron los modernos nueva ciencia. La nueva ciencia físico-matemática que va de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, que marca la revolución científica. Hay que decir que esa nueva ciencia físico-matemática nace de la vieja ciencia, la filosofía, la episteme. También tendrá influencias de la teología, del humanismo, pero sobre todo será hija de filósofos. Pensemos que Galileo era un filósofo, se consideraba a sí mismo un filósofo natural, y Newton también, y Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal, Locke, Hume, etc., o Bacon, eran filósofos, ¿no? Bien, pero esos filósofos, ¿qué ha sucedido? Una novedad significativa. La filosofía reclama para sí el trono de la episteme, de la ciencia, de la verdad, pero tiene una hija. Ya no es la única episteme. Hay una nueva episteme, una nueva ciencia, la físico-matemática de Galileo, para decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué sucedió? Durante al menos un siglo largo, la jugada maestra de la filosofía fue consolidar una nueva ciencia, hija suya, que la filosofía postcartesiana, que Descartes fundamenta, y no solo él, y que incluso asume un decisivo papel metafísico de una fundamentación radical que nada tiene que envidiar con la ambición de la filosofía en el mundo griego. Evidentemente fue un momento maravilloso, iluminador, deslumbrador, donde la filosofía crea la nueva ciencia físico-matemática y al mismo tiempo una profunda metafísica idealista, construida, ya lo saben, desde el sujeto, que sustituiría la filosofía tradicional atacada entonces sistemáticamente por un realismo ingenuo, acusada de realismo ingenuo, aunque eso no siempre fue así. Claro, y eso llevó a la forma hegeliana, que todavía ahora la historia de la filosofía la imaginamos a partir de la historia de la filosofía de Hegel, donde pues efectivamente se ha pasado de una metafísica de la sustancia y de la esencia
que algunos modernos atacan como erróneamente, creo, como realista, porque no era exactamente así, pues esa metafísica de la sustancia, de la esencia. Recuerden el inicio, bueno, las primeras partes de la historia de filosofía de Hegel, pero también la primera parte de la ciencia de la lógica, donde esotéricamente va analizando esa metafísica de la sustancia y de la esencia para llegar luego al sujeto, a la conciencia, a la idea, más adelante, ¿no? Bueno, pues la idea es que aparece una radical filosofía sin ningún complejo metafísico en este primer momento, donde el sujeto pensante es capaz de autofundarse. El sujeto, determinando la verdad a partir de la evidencia y la certeza de lo que en él y para él, para el sujeto, aparece como evidente, como distinto, como claro, como certero, como verdad, puede autofundarse desde esa evidencia radical. De ese punto está en el cogito de Descartes y en muchos otros momentos, ¿no? A partir de ahí se abre un gran espectro de opciones con dos grandes polos legitimadores. Por una parte, los principios racionalistas considerados innatos y universales, que naturalmente ese innatismo parece fundamentarse en el sujeto pensante, y por otra parte, las evidencias perceptibles y determinables empíricamente del empirismo británico, etcétera, que también parten de eso, de la evidencia del sujeto. Entonces, los dos parten del sujeto. Los dos es un idealismo epistemológico. ¿Qué pasa? El gran debate, y en eso están de acuerdo, el gran debate entre racionalismo y empirismo es si hay que buscar lo más último, determinante y lo más básico, lo más primigenio en los principios innatos, universales, en el fondo del sujeto, para decirlo así, o en las evidencias perceptibles determinadas empíricamente en su percepción, en lo que él percibe. Bueno, pero noten ustedes que ambos grandes movimientos han hecho un mismo salto al sujeto, a la filosofía del sujeto. Con este salto, aunque haya tantos matices como que ahora no podemos tratar, la filosofía recupera el trono, veritativo de la suprema episteme. Para todo amante de la filosofía, para todo filósofo, es un momento absolutamente impresionante, que si lo comparamos con la debilidad, la inseguridad, la relativa marginalización que tiene hoy la filosofía, nos encontramos con una cierta vergüenza prometeica, lo llamo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ¿quién hoy es comparable en su seguridad, en su solidez a los Descartes, a los Spinoza, a los Leibniz, a los Locke, Berkeley, Hume? Francamente, claro, fue un momento de gran autoconfianza
de la filosofía. Pero notemos una idea interesante y en su aspecto inquietante. Eso lo logró la filosofía, no, pero no sola. Lo logró creando una hija poderosísima llamada nueva ciencia, nueva episteme físico-matemática, ¿no? La madre de todas las ciencias actuales, diríamos de alguna manera, ¿no? Claro, eso fue maravilloso. ¿Qué tuvo de inquietante? Digamos que el trono no se comparte. El trono solo pueden sentarse, si me permiten la ironía, unas posaderas en el trono. Solo puede sentarse una persona, no dos. Y si ese trono que la filosofía recupera con tanto esplendor, le debe parte de ese trono a la nueva ciencia, aparecerá pronto la inquietante pregunta para un filósofo, pero también para un científico, de, bueno, ¿quién se merece mejor ese trono? ¿Para quién es ese trono? ¿A quién le corresponde ese trono? Más, de manera más esencial, de manera más auténtica, de manera última, a la filosofía o a la ciencia. Ya sabemos que para la primera modernidad, ya verán que hago esta distinción muchas veces, la filosofía tenía un plus. ¿Por qué? Porque era ella la que fundamentaba radical y desde sí misma a la ciencia. La ciencia no era conocida, nada que decir, pero no podía autofundamentarse. La filosofía, tanto la racionalista como la empirista, de alguna manera afirma que ella sí puede autofundamentarse radicalmente a sí misma y que por lo tanto el trono le corresponde, aunque evidentemente la ciencia físico-matemática cada vez tendrá más importancia, ¿no? Pero, digámoslo, repitámoslo, ¿no? La noción griega de la filosofía como la única y universal episteme se continuaría manteniendo, con un elemento inquietante, que en Grecia episteme se conjugaba en singular. Episteme solo había una y le correspondía a la filosofía, mayoritariamente. En la modernidad, la episteme es dual. Hay una episteme metafísica, fundamentadora, etcétera, pero hay otra episteme aparentemente más humilde, pero muy poderosa performativamente, tecnológicamente, que conoce a otro nivel. Bueno, como ven, con el paso del tiempo veremos que esta alianza tan poderosa de la filosofía, la vieja episteme, o la episteme de todos los tiempos, digámoslo así, la episteme perenne, con la nueva episteme, la ciencia físico-matemática. Pues bien, esa alianza en la modernidad veremos que es potencialmente inestable. ¿Aceptará, lo planteo como pregunta, aceptará para siempre la ciencia o las ciencias la subordinación o incluso la alianza con la filosofía? ¿O en algún momento intentará la ciencia o las ciencias disputar el trono de la episteme suprema y universal a la filosofía y para adjudicársela
pues eso, la ciencia físico-matemática o tecnociencia o lo que queramos experimental, etcétera. Como ven, este es el problema por donde creo que vale la pena iniciar nuestra singladura por la modernidad, ¿no? Por la modernidad. Porque nuestra singladura se estructurará alrededor de la alianza, pero también la batalla, la competencia, la ayuda y la solidaridad, pero al mismo tiempo un cierto egoísmo por dirimir quién determina la verdad, quién dice qué es lo verdadero, quién en última instancia sienta que dónde está la verdad. ¿Lo hace la filosofía o lo hace la ciencia? Como ven, es una lucha fratricida. Seguro que les trae a la mente la Biblia con la lucha entre Caín y Abel. Seguro que también les recuerda la mitología griega con la lucha paterno-filial de Zeus y los dioses olímpicos respecto a Saturno, Cronos. Ya saben ustedes que Zeus conseguirá evitar que Saturno digamos, lo devore, etcétera, liberará a los dioses olímpicos y creará su propio Olimpo, su propia corte de dioses, desplazando a los dioses hectónicos y a los titanes, etcétera, ya lo saben ustedes. Bueno, pues noten ustedes que en la modernidad, que mayoritariamente evita esas metáforas, porque la modernidad insiste en ser muy cientificista e incluso positivista, pero veremos que no es arbitrario decir que en la modernidad hay una lucha fratricida equivalente a la de Caín y Abel o la de Saturno con Zeus, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí el problema está claro, ¿no? ¿Qué sucede en la modernidad en esa gran batalla? Y eso además es relevante porque, claro, de esa gran batalla quedará muy determinada la condición filosófica, y no solo filosófica, en la posmodernidad. Utilizando la fórmula de Lyotard, de François Lyotard, en la condición posmoderna, podíamos preguntarnos si el gran metarrelato, el metadiscurso de la historia de la filosofía hegeliana, de que la filosofía se constituye a sí misma, se fundamenta a sí misma, etcétera, permanece incolume, no derrotado en la posmodernidad, o al contrario, es uno de los principales metarrelatos que en la posmodernidad quedan puestos entre paréntesis y cuestionados. Esta es una cuestión que podemos plantear, porque si les interesa lo hablamos, pero que en todo caso, insisto, no sé si podremos llegar hasta allí, pero en todo caso insisto que que el análisis de la modernidad es imprescindible para poder llegar a plantear estas cuestiones con solidez y de una manera efectiva también. Bueno, entonces volvamos, si les parece, a ver.
Perdón. A una breve pausa, voy a poner un poco de agua y continúo. ¿Le parece bien, Paula? Venga, un Sí, momento. sí, claro que sí, Gonzalo. Dale. Hola, ja t'he vist i t'ha vist la Paula. No, aquí no passa res. És que estic al curs de Mèxic. Sense aigua. Amb el Don Carles o aquí al costat? Aquí al Parlament aquest. Hola a todos. Vuelvo a estar con ustedes. Perdón, aprovecho para comentar que González, uno de los filósofos bilingües, así como tal, y que efectivamente, como habrán escuchado por ahí, que creo que le hablaba a su mujer, tiene esta extraña capacidad que tienen los catalanes de cambiar de idioma y de estar hablando de repente en catalán y luego hablar en español y viceversa, lo cual lo hace, bueno, aún más interesante. Muchas gracias, Paula. Sí, es verdad, porque había, bueno, volviendo a la cuestión, pero recordándoles que si quieren, vayan pensando, podemos debatir todo lo que digo y lo que no digo con toda tranquilidad. No se sientan obligados a estar callados mientras yo hablo y hablo y hablo y hablo, ¿no? Dejaremos un momento, ¿no, Paula? Al final o cuando consideremos para cuestiones, pero bueno, ahora después de este pequeño break, continúo. Bueno, sinteticemos. Sintetizar es siempre peligroso, ¿no? Es muy traidor. Evidentemente, es muy atrevido reducir tanto, pero quiero destacar, digamos, el conflicto último, ese fratricida, también con otros saberes que no son la ciencia, ¿no?, de la filosofía moderna. Entonces, bueno, ese tetralema, ¿no?, esa situación dilemaica con 4 grandes opciones, cada una de las cuales tiene sus costes, sus dificultades, lo plantearía así y lo discutimos, ¿no? En tanto que episteme que aspira a la verdad, la filosofía tiene, digamos, 4 grandes opciones que lo estructuran todo. Una primera, ya la he planteado, ¿no? Recuperar el trono griego de la verdad. La filosofía quiere volver a decir, la verdad soy yo, la ciencia soy yo, como Luis XIV, pero no en Francia, sino para el saber de la humanidad desde siempre, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy la episteme. Una frase de raíz bíblica y neotestamentaria, ¿no? Yo soy la verdad. Y lo hace aliándose con la nueva ciencia frente, al menos en aquel momento, los dos más relevantes, la teología, el trivium o studio humanitatis. Ya veremos que, bueno, es la opción cartesiana, es la opción quizás hegemónica, digamos, la opción que explicamos más a nuestros alumnos en nuestras clases, pero no es la única opción. Otra opción también es renunciar a la ambición veritativa y aproximarse cada vez más la filosofía
ceder la verdad y la episteme a la nueva ciencia y, por tanto, quedándose casi sin espacio propio, sin objeto propio. Eso lo hemos discutido muchas veces, si la filosofía tiene un objeto propio o lo ha perdido. Ahora el objeto lo tendrían las ciencias, pero entonces la filosofía se vería obligada a aproximarse a otros saberes, incluso estos saberes que ella había destronado, ¿no? Que ella había destronado. Entonces, la filosofía terminaría incluso, en este caso, redefiniéndose como un saber trágicamente impotente, o que debe buscar su legitimación en una creatividad poética, pero no en la verdad epistémica, ¿no? Una tercera opción es mantenerse cerca de la verdad y de la episteme, pero subordinada a los éxitos epistémicos de su prole, las ciencias especializadas. Entonces, la filosofía se mantendría cerca de la verdad, alrededor de la verdad, pero aceptando crepuscularmente, como si fuera un western crepuscular, digamos, el pistolero más rápido ya no es la filosofía, perdonen la broma, sino el discípulo que él había formado, ¿no? Pero, de todas maneras, la filosofía aceptaría y continuaría en el ámbito de la verdad y del conocer. Entonces, la paradoja es que la filosofía que en la Edad Media había sido definida como anquila theologicae, esclava de la teología, esclava de la fe, ahora, de alguna manera más o menos bien tratada, volvería a asumir un papel subordinado de anquila scientiae, esclava de la ciencia. Ya saben que hay profesores míos, incluso muy venerables, que consideraban que la filosofía, la facultad de filosofía debía ser cerrada y que los filósofos no nos quedábamos afortunadamente sin trabajo, ni sin aliciente, ni sin expectativa, ni ambición. ¿Por qué? Pero deberíamos desplazarnos a las distintas facultades científicas para hacer un trabajo de análisis crítico, etcétera, etcétera, de esas ciencias. Y alguno de mis profesores, pues efectivamente dejó la Facultad de Filosofía y se fue a Económicas, que era la ciencia del futuro, a Físicas, etcétera, ¿no? Digamos que esa posibilidad que continúa hoy es una de las grandes tretalemas de la Edad Moderna. Y finalmente, la cuarta opción, si la filosofía debe limitarse a tareas postfundacionales, postmetafísicas, basadas en la crítica, Eso, la diferencia con lo que acabo de mencionar es que hay una distancia positivista, y no solo se trataría de pulcramente levantar acta de lo que hacen las ciencias, analizarlas, criticarlas, etcétera, sino un planteamiento mucho más ambicioso. Y entonces diríamos que la filosofía pasa de tener el trono de la verdad a tener otro trono, el trono de la crítica. El objeto de la filosofía
que es un objeto, sería un objeto bien extraño, pero bueno, un objeto también muy potente, una necesidad, una función muy potente. El trono de la filosofía no sería ya tanto el trono de la verdad como el trono de la crítica, en, para y contra la verdad, si ustedes quieren, pero de la crítica. La filosofía dejaría de ser eso, episteme, para ser sobre todo crítica. Creo que, como ven, intento sintetizar las cuatro opciones más importantes. Claro, en esta última, como he dicho, es postfundacional, pero también es postmetafísica. En esta última opción, que la filosofía sea fundamentadora de la ciencia, pues mayoritariamente se consideraría que no, que tiene una legitimidad, una validez, una función crítica pre- y protocientífica, pero no ni metafísica ni fundamentadora. Otra cosa, haría un trabajo más externo, exclusivamente crítico negativo, que haría que, por ejemplo, esta opción no sea en absoluto positivista, ¿no? En este caso, la filosofía crítica debe asumir su propia impotencia, eso, positivo-cognitiva, en el sentido que no podemos, la filosofía no conocería positivamente, pero sí conocería negativamente, como crítica, ¿no? Haría tareas veritativas postfundacionales. Así no renuncia a acompañar la tarea de las ciencias especializadas, pero habría todo ese debate. Si asumirlas a las otras opciones que hemos planteado, ¿no? Y eso incluyendo las ciencias humanas y las ciencias sociales. No solo las ciencias físicas, ciencias matemáticas, sino las sociales y humanas. Es decir, si la filosofía, claro, no solo se ha emancipado la filosofía, la física, la biología, etcétera, sino también pues la psicología, la sociología. En algunas facultades barcelonesas, la Facultad de Teología, que todavía le llamamos así, se habla de, y en el programa, en el currículum, de ciencias de la religión. Ciencias de la religión. Y significativamente se prefiere hablar de ciencias de la religión y no de filosofía de la religión. Y la interlocución se busca a veces más directamente con las ciencias que no con la filosofía. Evidentemente hay muchos que pensamos que es una barbaridad, pero es una barbaridad de nuestro tiempo que tiene su sentido y que tenemos que dilucidar profundamente, ¿no? Bueno, pues como ven, tenemos cuatro opciones, muy rápidamente. La filosofía continúa siendo una voluntad de verdad, pero que ha sido derrotada, si bien de una manera heroica y necesaria, porque al menos podríamos decir los filósofos, de acuerdo, ahora la verdad la administran las ciencias, pero hasta aquí hemos llegado nosotros. La gran historia de la verdad en la humanidad la ha labrado la filosofía hasta el momento. Y por lo tanto, sería un planteamiento también cercano a la deconstrucción derridaniana. Continuaríamos pensando ese camino que llevaría precisamente a
la derrota de la filosofía como gran episteme y única episteme y episteme universal absoluta. O habría una opción matizadamente diferente. La filosofía renuncia a la verdad, pero abocándose, ya no repensando deconstructivamente todo su proceso, sino abocándose a la ficción y a la creatividad. Y aceptar críticas de nuestros colegas positivistas cuando nos dicen, no, Nietzsche es maravilloso, me gusta mucho leer a Nietzsche, lo dicen menos, pero también hay quien lo dice, y Heidegger puedo apreciar lo que dice, pero inmediatamente atacan. No son, no dicen la verdad, no es un discurso veritativo, no es un discurso epistémico, eso no tiene nada que ver con la verdad, eso es altísima literatura, muy buena literatura, una creatividad enorme, pero no verdad, no conocimiento, no episteme. Otra opción es que la filosofía se, diríamos, suicidaría asumiendo el éxito que fue suyo de la nueva ciencia, porque nace de ella, pero que se ha convertido, se ha emancipado, se ha independizado con las otras ciencias experimentales, etcétera, de su descendencia. La filosofía se mantendría en la verdad, pero gracias a la descendencia, más que a sí misma, ¿no? O no, la cuarta opción, la filosofía mantiene todavía una función, eso sí, postfundacional, postmetafísica, que es la de mantenerse como un necesario pensar crítico diferenciado, como el pensar crítico por antonomasia. Entonces tenemos por una parte, en la primera opción, la filosofía como un sueño necesario para poder llegar a que no hay verdad y episteme filosófica, sino solo científica. La filosofía olvida la episteme y pasa a poética, a arte, a estética, a literatura, o si quieren, a herramienta propagandístico-ideológica, asumiendo el origen del término en Marx, por ejemplo, de que la ideología es una falsa conciencia, es una falsa verdad, ¿no? Luego eso fue matizado, ¿no? Entonces, la filosofía debería asumir eso y tendría un amplio campo todavía, desde poético, artístico, a político, propagandístico, ideológico. Si la filosofía se autodestruiría en su propia prole, y entonces habría una especie de ignorancia prometeica de la que habló Gunther Anders, en el sentido de que las propias criaturas, los propios hijos, las propias creaciones de los filósofos no superan a los filósofos, no superan a la filosofía. O la filosofía mantiene una lucha numantina, diríamos, por mantenerse como una forma de vivir y de pensar y de reflexionar los problemas, ¿no? Podemos matizar todas estas opciones, podría continuar matizando las cuatro opciones, que como ven son muy ricas, pero no quiero tampoco cansarles, ¿no? En todo caso, la cuestión es la filosofía, cómo queda después de esa gran, profunda, brillantísima batalla
que ha dado en la era moderna. Evidentemente no se resigna a abandonar, bueno, hay opciones que sí, pero ¿qué hacer? ¿Le queda todavía un último servicio a dar a la verdad? ¿O más allá de la verdad? ¿Le queda todavía una gran batalla para guerrear a la filosofía? Por supuesto, yo creo que sí, que le quedan unas grandes batallas. El problema es saber cuáles y con qué legitimidad. ¿Con qué legitimidad? No porque queramos mantener a la filosofía en su trono o en su relevancia, sino porque de verdad la filosofía mantiene objetos, tareas, funciones que solo ella puede ejercer y nadie más. Y nadie más, ¿no? Bien, bueno, creo que este es, como ven, está planteado el problema, está planteado el problema. Pronto pasaré a darles la palabra y me callaré hasta que me pregunten, etcétera. Pero en todo caso anticipo un poco, digamos, algo más concreto, ¿no? Ese planteamiento propongo y en mis clases lo analizo estructurando la edad moderna, siglo XVII, XVIII, XIX, en dos partes, la primera modernidad y la segunda modernidad, separadas por tiempos críticos. Es uno de los textos, está en Revista Occidente, que publiqué y que le pasé a la profesora Paula para que le hiciera comencé a pensar eso lo publiqué comencé a publicarlo en aquel momento, que yo analizo en relación a dos conceptos que me parecen interesantes en esa línea. El Saltenzeit, que sería el tiempo del collado en las montañas, el paso de una montaña, de una cordillera de un lado de las valles al otro, o la idea de Hobsbawm. Hobsbawm analiza la modernidad como la era de las revoluciones, ¿no? Pues bueno, eso sería la quinta esencia de la revolución moderna, la situaríamos allí. Lo discutiremos. La primera modernidad. Como todas las cosas, no es un invento dividir la primera y segunda modernidad, no es un invento mío, eso también no lo hace menos arbitrario. La primera modernidad, digamos, para simplificar, sería el siglo XVII y XVIII, y si quieren una parte del XVI, final del XVI. El siglo XVIII quizás el final ya podría ser discutido. Bueno, y para que vean que no es una cuestión meramente mía, en las grandes tradiciones europeas hay una serie de distinciones que cuando las descubrí me parecieron muy bien pensadas, y que es una lástima que en la tradición castellana no tengamos esa distinción y tengamos que juzgar espontáneamente con eso, primera modernidad y segunda modernidad, ¿no? Para decirlo así, desde Descartes o Galileo o la revolución científica hasta Nietzsche y más allá, ¿no? Para precisar un poco más. En Alemania distinguen claramente entre Neuzeit, el tiempo nuevo, que eso es lo que quiere decir también la edad moderna, ¿no? Es la nueva era, ¿no? Y
Die Moderne o Modernität. Die Modernität. Esa distinción que no la tienen elaborada perfectamente, es una lástima, pero es una distinción que funciona muy bien. Muchas veces no son conscientes, pero la tienen, ¿no? Lo pueden ver, por ejemplo, si analizan el libro de Habermas, el discurso filosófico de la modernidad, no se refiere al Neuzeit, se refiere a Die Moderne y Die Modernität. Y por eso comienza con Hegel. Si miran el libro que les recomiendo, un libro importante, el discurso filosófico de la modernidad de Habermas, comienza no con Descartes, no con la revolución científica, no con Copérnico, no con... comienza con Hegel. Y veremos por qué. Y claramente en original es Die Moderne, el discurso filosófico de Die Moderne. Bueno, en francés también existe una distinción equivalente, diferente pero equivalente. Foucault, por ejemplo, la teoriza muy bien o la trata muy bien. Por una parte, la primera modernidad, el siglo XVII y XVIII, son l'âge classique, lo que ellos dicen die classique. Claro, cuando nosotros oímos la classique, nos imaginamos los clásicos greco-latinos, pero en Francia no, se refieren a los clásicos franceses, a los Corneille, Racine, Molière, todo ese movimiento, esos son su age classique, el siglo de Luis XIV, que decía Voltaire, etc. Hay los clásicos grecolatinos y los clásicos modernos. Esta distinción, los clásicos vernáculas, los clásicos en francés, como los clásicos en alemán, pues los Goethes y los Schillers y los Herders, etc., ¿no? Bueno, hay esa distinción. Y luego hay la modernité. Baudelaire es un clásico, por supuesto, pero no es un clásico de la age classique. Es ya un clásico moderno, de la modernité. De la modernité. Es la diferencia entre eso, entre Baudelaire y Molière. O entre, qué sé yo, pues Descartes y Taine, ¿no? Bien, también en inglés, eso lo trata bien Marshall Berman, hablan de una early modernity, que entonces pues es una primera modernidad que corresponde con el Neuzeit, con la Age Classique y con la primera modernidad, y luego hablan de modernity o incluso, eso lo dice Berman, de classical modernity, que diríamos que son los clásicos victorianos. Los clásicos victorianos. Oscar Wilde estaría allí, ¿no? Estaría, ya no es pop, es otra. Bueno, pues eso es para mostrarles que lo que diremos, porque entonces analizaré la problemática que les he presentado jugando con esta periodización, porque lo que funciona en lo que se debate en la primera modernidad no es exactamente lo mismo que se debate en la segunda modernidad. Tiene mucho que ver, pero no es lo mismo. Y creo que eso permite definir un ciclo donde en cierta manera lo que construye la primera modernidad lo deconstruye la segunda modernidad y todo se complica, ¿no? Y todo se complica. Pero bueno, eso continuaremos, lo explicaré con más detalle, lo discutiremos mañana o pasado.
pero ya tienen un primer, creo que puede ser útil, ¿no? Para nuestras clases, para estructurarlas, para no perder a los estudiantes. Pensemos que hablar de modernidad, que a veces comienza con el fin, la situamos con el fin de la Edad Media, con la Baja Edad Media. Pensar un periodo que sería de la Baja Edad Media hasta ahora, para decirlo así, de Occam o de Nicolás de Cusa hasta eso, Zizek, Meillassoux y los aceleracionistas, etcétera. Digamos, en fin, propongo analizarlo con más detenimiento, con más detalle, y entonces veremos que allí dentro hay todo un gran debate, hay un gran conflicto, hay mucho que aprender, ¿no? Y entonces, no quiero, porque casi no he parado desde que comenzamos, llevamos ya 1 hora y 40 minutos prácticamente, quizás, seguro que les he provocado bastante y seguro que he hecho síntesis arriesgadas suficientes como para que, bueno, casi me maten, ¿no? Pero bueno, intentemos que sean benevolentes y se trata de ver qué podemos hacer con todo eso, ¿no? Aunque seguro que se tiene que mejorar muchísimo todo, ¿no? Gonzalo, Frank Girón y Sara Vaz estaban haciendo una pregunta, está aquí en el chat, con respecto a que desde el pensamiento crítico latinoamericano se piensa la modernidad en términos de colonialidad y ubican su inicio a partir de la invasión de América, y que por otro lado se podría pensar de otras colonialidades como la que plantea Arjuna Padurai en Modernity at Large. Y bueno, ¿cuál sería tu opinión al respecto de esto? Perfecto, me encanta. A ver, sí. Por eso la siguiente, para ver, pero eso no lo trataré ahora, para ver que detrás de estas distinciones hay algo filosófico, será todo el curso, pero algo que más que no es filosófico, he puesto dos aspectos. Y un primer aspecto es exactamente ese. La primera modernidad, un poco anticipada, sería la globalización colonial. Yo utilizo el término globalización porque una vez, digamos, circunvalidado el globo, pues eso es globalización, pero entonces hay una globalización, distinguiría una primera globalización 1492-1815, porque las guerras napoleónicas ayudaron mucho a sus independencias. Creo que eso fue bueno. Es la gran diferencia entre lo que le costó a la India asiática emanciparse en pleno siglo XX respecto, pues, en el fondo Estados Unidos lo tuvo fácil. Creo que ustedes lo tuvieron más difícil que Estados Unidos, pero tuvo fácil, entre otras razones, porque las metrópolis tenían difícil mantener el yugo sobre las colonias. Entonces, pues mañana, si les parece, lo desarrollo, pero digamos, con esta intento contraponer dos globalizaciones sutilmente diferentes. Noten ustedes que en la segunda, a partir de 1800, más o menos, he puesto 1815, todos ustedes son ya independientes de la corona española, de España, la amada patria, etcétera, pero todavía continúa un cierto yugo imperialista que no se ha decolonizado, que continúa allí, ya no es, digamos, no sé, la esclavitud, etcétera, de la primera globalización, pero
digamos, no ha terminado la tarea decolonizadora. Entonces, pues sí, se puede llegar a buscar la primera modernidad en la colonialidad. Y bueno, y hay que decir que al primer momento, digamos, España había puesto muy pocos pies en América. Sí, digamos, la conquista y fue rápida y el expolio del oro fue rápido, pero la colonialidad se tuvo que construir bastante más, ¿no? Digamos que no fue Colón el que construyó la colonialidad. Fueron muchos más funcionarios, militares, etcétera, que la fueron construyendo y por eso se convirtió en un destino difícil de eliminar, de desconstruir, de decolonializar. Racializó la población, ya lo saben ustedes, ¿no? Bueno, pues yo creo que, digamos, podemos ver contextualmente cómo hay una correlación entre el discurso filosófico más abstracto y con cosas tan reales y crueles como, pues eso, la esclavitud, las plantaciones, la economía de plantaciones, las encomiendas, los trabajos forzados en Potosí o en otras minas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo y sí, y si quieren, podemos hablar más de ello. Pero en todo caso, ahí está. Y mañana algo hablaremos de ello y se lo pueden ya incluso mirar porque a partir de aquí probablemente hay mucho a debatir, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Moisés Anaya está preguntando si en esta pugna por el saber que has estado diciendo, si en la macrofilosofía hay cabida para la filosofía como modo de vida, quizás pensando un poco en Pierre Hadot, como por ejemplo, tal como lo piensan los estoicos, cínicos y otros, y por otra parte la filosofía como saber vivencial, ¿no podría ser otra opción para filosofía en la actualidad y no centrarse únicamente en la pugna por el saber? Muy bien visto, muy bien visto. Excelentes preguntas las que ha habido hasta ahora, maravillosas. Por supuesto, pero noten ustedes que en la modernidad, al menos la manera que tenemos de explicarla, se produce, digamos, hemos eliminado todos esos elementos, o no eliminado, los hemos obviado, como si no los quisiéramos ver. Pierre Hadot ha tenido que trabajar él solo, contracorriente, de una manera muy menospreciado. Pierre Hadot tuvo suerte que un talento como Foucault, que aprendió mucho de Pierre Hadot, lo reivindicó cuando Foucault ya era, digamos, el filósofo más incisivo en Francia, ¿no? Y su amistad, que venía de antes, lo volvió a situar, pero hasta entonces Pierre Hadot era un oscuro profesor que era relativamente menospreciado dentro de la academia. Luego no consiguió que entrara en el Collège de France, etcétera, ¿no? Pero, y es que ese aspecto de la filosofía como forma de vida parecía que solo funcionaba antes de la modernidad. Pierre Hadot consiguió, y tiene toda la razón, ¿qué es Schopenhauer sino eso? ¿Qué es Nietzsche sino eso? ¿Qué es Stirner sino eso? ¿Qué quiere hacer Hölderlin? Es una gran poesía, pero aparte de eso, Hölderlin quiere la filosofía como un modo y la poesía como un modo de vida. Modo de vida. Pero digamos que cierta trayectoria hegemónica apostó por
digamos, como si eso fuera a rebajar. Es decir, que esa opción de, bueno, y si la filosofía no puede competir con la ciencia, ¿qué pasa? La vida humana no vale la pena gestionarla, pensarla, vivirla. Todo el vitalismo, todo el existencialismo sería volver a recuperar parte de estos aspectos. No sería, no da un sentido, aunque, digamos, no podrá decir qué teoría tiene usted alternativa a la teoría de la gravitación general. Pues mire, la teoría de la gravitación general es ciencia y como filósofo no tengo alternativa. No voy a decir que no existe, no. Pero la filosofía tiene muchísimo más. Antes he dicho como crítica, también como forma de vida, como organización de lo humano. ¿Cuál es el problema? Como veremos, es que una parte de la modernidad jugará por objetivar y positivizar lo humano. Y es allí donde Schopenhauer queda como extraño, Kierkegaard queda como muy extraño, Nietzsche queda, etcétera. ¿Por qué? Porque, claro, lo que importa es eso, convertir Wundt, ¿no? Convertir la psicología, no pensar lo humano o los angustias, conflictos, malestares humanos en su existencia. No, 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 sino no hacer una ciencia de la psique humana, una neurociencia más, ¿no? Ese tipo de problemas. Y no, nada de usted planteese, no, ciencia, perdón, rigurosa, sociología rigurosa. Yo le voy a decir por qué usted vota y le voy a decir por qué usted es como es y por qué usted tiene esos comportamientos científicos con el mismo rigor, casi podríamos decir, como le puedo decir con qué velocidad y aceleración caerá este bolígrafo en la Tierra, ¿no? Por la atracción, etcétera. Digamos, tenemos allí otro problema. Claro, una parte de la modernidad dirá, Pierre Hadot tiene razón. Y en la pregunta se formuló bien, tiene razón. Pero ¿qué le decimos cuando lo humano se ha convertido en ciencia positiva? Bueno, incluso cuando la broma que he dicho antes, ¿no? Que me da mucho que pensar, que se habla de ciencias de la religión, cuando incluso la religión parece que no es digno decir, bueno, estoy cargando las tintas, que es una forma de vida, una forma de plantearse preguntas últimas, de reflexionar sobre ellas, de Pascal y lo que ustedes quieran. Sino que ya tiene que ser ciencias de la religión. Muchas gracias, Gonzalo. Berenice Jasso, por otro lado, está diciendo que en esta realidad líquida, ¿cómo pensar la democracia y la desigualdad de todo tipo? Es decir, si queda la crítica y la capacidad crítica, y la capacidad de discutir, estas dos suponen condiciones previas. Creo, también muy buena pregunta, creo entenderla. Si me pierdo algo, claro, noten ustedes que una de las planteamientos más inquietantes de los últimos años es la famosa teoría llamada, ahora ya abreviamos, y TINA, ¿no? De Margaret Thatcher, que ha sido asumida por el neoliberalismo. No hay alternativa. There is not alternative. Piensan ustedes que, claro, el neoliberalismo actual, eso que vamos sufriendo, no se presenta como esto es lo que ahora mandamos nosotros, esto es lo que ahora mandamos. No. Con aparente humildad, pero con un planteamiento muy terrible, dicen, no,
Sencillamente, esto es lo que hay. No hay alternativa. Entonces, claro, no hay un futuro alternativo a ese. No hay un mundo alternativo, no hay unos objetivos alternativos. Claro, si la filosofía se calla, si la crítica se calla, nos podemos encontrar con eso, no hay alternativa. ¿Por qué? Porque te explican todas las teorías económicas, que por qué se tuvieron que salvar los bancos se tuvieron que salvar porque son sistémicos. Si se dejaban caer, bueno, Lehman Brothers se dejó caer, pero bueno, si se dejaban caer, caía todo el sistema. ¿Qué pasa? Que Gonçal Mayos, me pondré yo mismo como ejemplo, no es sistémico y si Gonçal Mayos pues tiene que dejarse caer, morir y muerto de hambre, bueno, en fin, darwinismo social, ¿no? Darwinismo social. Y entonces aquí hay una diferencia increíble, porque digamos los bancos no se pueden dejar caer, pero las personas sí. ¿Cuál es el gran argumento? Unos son sistémicos y los otros no. Lo cual quiere decir que los otros son prescindibles. Idea muy inquietante, ¿no? Como vemos ahora con el COVID, con muchos teóricos. Claro, si la filosofía se calla o hacen que se calle, claro, se impone esa mentalidad, además con estadísticas, datos. Noten ustedes toda la parafernalia legitimadora de eso, de las estadísticas, de informaciones obtrusas, etcétera, que hacen que tuviéramos, que claro, al final habría una claudicación frente a un pensamiento único, incuestionable, totalitario, al cual hay que entregarse y sacrificarse uno mismo, ¿no? Claro, es inquietante, es inquietante. Y claro, como notarán, yo estoy muy a favor de la filosofía y tengo simpatías por las 4 opciones, algunas más o menos, que hemos tratado, ¿no? Pero yo creo que un mundo sin filosofía sería muchísimo peor. Pero esta es una batalla que tenemos que dar porque yo he dado conferencias en otras facultades, derecho, económicas, incluso políticas, donde, bueno, yo creo que al final convenzo bastante, ¿no? Pero al principio noto unas miradas, unas caras entre el público como diciendo, lo que quiere es salvar su profesión, su pequeño ámbito, ¿no? No, yo creo que es algo más, creo que es algo más. Entonces estoy con el espíritu de la pregunta. Sí, a favor. Claro, de hecho, creo que todos estamos de acuerdo en que sí sería necesario salvar la filosofía y no nada más por nuestra propia profesión, sino porque el mundo la necesita. Y bueno, en ese sentido, Elías Roma, está haciendo una pregunta y dice que, dado ciertos golpes de la modernidad al narcisismo humano, como el psicoanálisis o la relatividad, ¿no tendrá la filosofía académica que renunciar eventualmente a su pretensión de verdad absoluta para mantener su rigor? Sí, ese es una cuestión también muy interesante, porque claro, ha dicho psicoanálisis, digamos, en los ámbitos positivistas está tan desprestigiado que a mencionarlo, pero claro, la relatividad, la cuántica, oiga usted, el conocimiento cuántico es muy diferente del mecanicismo tradicional. La teoría de la relatividad también. La famosa síntesis o teoría del todo que unificaría lo infinitamente pequeño cuántico y lo infinitamente grande, la relatividad, no existe,
de momento no existe y no